Y esto de traer el corazón preparado, recuerden, hace que el Espíritu Santo pueda empezar a gobernar y manifestarse en los corazones de una manera más amplia, y todas estas verdades puedan impactar más nuestro corazón. Hace rato mencionaba en los Salmos, Alex, que pues, los discípulos no entendieron muchas de las cosas que decía el Señor Jesús, sino hasta que sucedieron y Él se las reveló. La revelación de Dios de las Escrituras, no sabemos cómo sea exactamente, pero lo que sí sabemos es que siempre un corazón dispuesto tiene mucho más posibilidades de ser edificado por el Espíritu Santo para bien. Recuerden ustedes que todos experimentamos en la vida pruebas, como se decía. Y esta parte que vamos a ver hoy de 2 Timoteo 3, versículos 12 y 13. El versículo 12 nos habla precisamente de estos periodos de prueba que se experimentaron, o que tuvo que experimentar Pablo, pues para poder tener un ministerio como el que él tuvo, de consagración. Y esta consagración pues fue lo que le permitió a él dar un testimonio fuerte del Señor Jesucristo, un testimonio veraz, un testimonio con poder, que aunque hubo muchas negativas, pues también hubo personas que fueron tocados sus corazones para que ellos pudieran venir a Cristo. Entonces siempre en las cosas que el Señor traiga a nuestra vida, nosotros vamos a ver que tienen precisamente ese propósito de edificar nuestra vida, nuestros corazones, formar a Cristo. Y cuando nosotros estemos llenos de Cristo, vamos a poder desbordar de Cristo. Entonces el objetivo es que Dios reine en nuestros corazones, nos sature de su amor, de su gracia, y entonces es cuando estaremos más preparados para dar testimonio de Él. Recuerden, dar testimonio del Señor Jesucristo no tiene que ver con nuestras habilidades. Dios puede usar nuestras habilidades, pero tiene que ver más bien con su gracia, con su propósito y con su llamado. Entonces, si tú anhelas servir a Cristo, vas a entender con más claridad el propósito que Dios tiene para tu vida. Si Dios no tuviera un propósito para la vida de cada uno de nosotros en este mundo, al momento de la conversión, Él nos llevaría al cielo. ¿Por qué? Porque Él hizo todo ya por nosotros. Como hemos dicho, nos dio la vida, nos ha sustentado, nos hizo pasar por pruebas, pero luego Él nos buscó, preparó nuestro corazón. Muchos, al responder a su llamado, Él derramó su gracia para que estuviéramos para siempre con Él, hacernos sus hijos, y luego como sus hijos cumpliéramos el propósito en esta vida para el que Él nos deja en este mundo. Entonces la iglesia se queda en este mundo para cumplir un propósito, y eso es precisamente lo que Dios quiere, que nos preparemos para lidiar contra todas aquellas personas que se oponen en el Evangelio. Como ejemplo, Pablo. Son versículos 10 y 11 los que vamos a ver hoy, perdón. Dice así, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 10 y 11. Se los voy a leer en la versión de la Nueva Traducción Viviente. Pero tú conoces muy bien mis enseñanzas y sabes cómo me comporto. Sabes cuáles han sido siempre mis creencias y mis propósitos. Conoces mi fe en Cristo y cuánto he sufrido por Él. Sabes del amor que te profeso y mi paciencia. También sabes cuántas persecuciones y sufrimientos he tenido por afrontar especialmente en Antioquía, Iconio y Listra, pero el Señor me ha librado de todo ello. Entonces, Listra precisamente era el lugar
de donde Timoteo era oriundo, o sea, había nacido. Y es uno de los lugares que menciona Pablo. Pablo llama a Timoteo. Recuerden que su abuela Loida, su madre Eunice, habían hecho un trabajo en la vida de Timoteo respecto de Dios, y cuando se presenta el Evangelio y Pablo, todo lo sembrado empieza a dar fruto. Nosotros no podemos esperar en la vida que Dios pueda dar un fruto si no sembramos en nuestro corazón la palabra de Dios. Sabemos que hay muchas oposiciones y muchas veces nuestro mismo ser se opone a ello, prefiere otras cosas. Pero recuerden ustedes que la inclinación hacia otras cosas fuera de lo que es Dios es porque de alguna manera nuestro ser humano, nuestro ser carnal, nuestro ser material quiere las cosas fáciles. ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios en nosotros? Nos confronta, nos lleva a depender de Dios, a vivir por fe, a vivir por sus enseñanzas. Entonces siempre vamos a tener esta oposición, porque nuestra naturaleza humana quiere vivir cómodamente, no quiere problemas, no quiere conflictos. Y nosotros vamos a ver, o hemos visto en la vida, cómo tratamos de huir naturalmente de los problemas, que muchas veces pensamos quedarnos callados en lugar de aclarar con alguna persona que tuvimos el conflicto, el porqué del conflicto, cosa que sería mucho más fácil, pero nos quedamos callados, recibimos la afrenta, y la consecuencia es que nos llenamos de resentimiento, que luego va a aflorar. Todas las emociones en nuestro ser, de alguna manera van a salir. Si tú las guardas, van a salir muchas veces en momentos que no quieres. Vas a explotar, vas a decir lo que no quieres, y la situación se va a agravar más. Si todas las personas en este mundo arreglaran los problemas cuando se presentan, este mundo podría caminar más armoniosamente. Pero tiene mucho que ver nuestra incapacidad de afrontar la vida, nuestra incapacidad de enfrentarnos a nosotros mismos, porque nosotros siempre en una crisis debemos de considerar primero nuestra parte y luego la del otro. Y es lógico que al ver nuestra culpa en un conflicto, vamos a bajar el tono de nuestra ira, de nuestro resentimiento. ¿Por qué? Porque nuestra culpa nos va a llevar a apelar a la misericordia de Dios, y automáticamente nos vamos a hacer misericordiosos con la otra parte. De otra manera vas a demandar un juicio. Y la palabra de Dios dice: con el misericordioso te mostrarás misericordioso, e íntegro para con el íntegro. ¿Ven ustedes? Entonces, ¿cómo Dios nos puede ayudar si no partimos de eso? Y como empezamos a vivir esta vida equivocada, muchas veces vamos a Dios en forma incorrecta. Vamos a Dios con demandas incorrectas. Esperamos que Dios haga justicia de lo que sentimos que son injusticias en nuestra vida, y luego no la hace y pensamos que Dios no nos apoya. Pero la palabra de Dios nos da principios. Entonces, Pablo, pues claro, tuvo muchos incidentes en su vida. ¿Pero por qué? Porque fue fiel ministro de Dios. Él primero se confrontó a sí mismo y luego pudo hacerlo. ¿Por qué digo esta cuestión de que se confrontó a sí mismo? Pues cuando Jesús se le aparece en el camino a Damasco, si mal no recuerdo, él, después de que queda cegado y que Dios le dice: Pablo o Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y Pablo dice: ¿quién eres? Soy Jesús, a quien tú persigues. Pierde la vista, cosa que no fue casualidad, porque eso lo llevó a concentrarse en qué había hecho, contra quién había actuado, al ver su celo equivocado. Esos 3 días que él se pasa orando, antes de que Ananías llegue y le abra los ojos, esos 3 días fueron determinantes en su vida. Después pasó otros tiempos, pasados los años, cuando él declara la visión de que conozco a un hombre, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso de Dios, donde le fueron reveladas cosas inefables que no le está permitido al hombre expresar.
Ese Pablo era un hombre profundo. Así como vivió en su celo en el judaísmo y lo llevó a perseguir la iglesia, cuando él se dio cuenta de su error, con ese mismo celo y yo creo que más todavía con el trabajo que Dios hizo en él, lo llevó a servir a Cristo. ¿Cuál es nuestro celo por las cosas de Dios? Quizás nosotros no hemos experimentado ese celo porque no hemos vivido las pruebas que Pablo vivió, o no hemos vivido con la intensidad de nuestra relación con el Señor que él vivió. Dios promete que si le buscamos, le hallaremos. Que si le buscamos de todo corazón, Él se revelará en nuestras vidas. Sin embargo, a veces hacemos muchas cosas que no nos llevan a eso y por eso, como se decía en el Salmo, tenemos que ser metidos a un proceso de tratamiento de Dios que se llaman pruebas, pues para poder entender. Y Pablo tampoco estuvo ajeno a eso. En 2 Corintios 11, del 23 al 33, Pablo le menciona a Timoteo, o menciona más bien, todas las cuestiones que él tuvo que enfrentar. Se las voy a leer. 2 Timoteo 11, del 23 al 33, que dice así: son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido un naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de la nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos de los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia, el rey de Aretas, guardaba la ciudad de los damasenses para prenderme. Y fui descolgado de un muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Ahí Pablo está abriendo su corazón, está manifestando todo lo que él había padecido como siervo del Señor Jesucristo. Y esto a nosotros nos debe de dar una idea, porque Pablo aquí menciona todo esto no para levantar lástima, sino para contrastar lo que era una vida cristiana con los falsos maestros que se estaban presentando. Recuerden, este capítulo, esta parte, habla principalmente de la oposición al Evangelio y de los falsos maestros que se levantan, quienes más bien se quieren enseñorear de las ovejas, quieren que todas les rinden, como decía Jesús a los fariseos, ¿no? Quieren los primeros lugares en las mesas, los primeros asientos en las sinagogas, que la gente los salude en las plazas y les digan rabí, rabí, ¿no? Vamos a ver después una enseñanza muy bonita de esto aquí adelante, no hoy, la próxima vez. Pero lo importante aquí es, ¿qué es lo que tú pretendes en tu servicio a Cristo? Pablo estaba instruyendo a Timoteo para un ministerio que él le iba a dejar continuar de él. Nadie es eterno. Todos los apóstoles se murieron. Y aunque Jesús dijo, hay quienes están aquí que no morirán sin haber visto el reino de los cielos venido con poder, ¿no? Y de Juan dice, este discípulo verá
¿Qué quiero si Él quede hasta que yo llegue? Entonces se hizo aquella cuestión de que no moriría el apóstol. No, sino solo dijo, ¿qué si yo quiero que Él quede hasta que yo llegue? No dijo, va a quedar. Pero lo importante de la vida cristiana y querer tener un servicio a Dios es más bien enfocado en cómo quiero yo honrar a Dios. ¿Qué grado de gratitud tengo? ¿Qué tanto le estoy creyendo a Dios? Recuerden, nosotros vivimos como realmente creemos. Esa es la realidad. Tú puedes decir que eres un buen creyente, que crees en la palabra, etc. Pero como vives, es lo que realmente refleja lo que realmente crees. ¿Cómo vives? ¿No? Entonces, lógico, todos tendemos, reitero, a buscar nuestro propio beneficio. Y Pablo dijo, todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Y un verdadero creyente, la gratitud lo debe de llevar a buscar agradar a Cristo. Y esta era precisamente una de las cosas que Pablo quería en Timoteo. Él estaba empleando todos esos argumentos, no para decirle, mira, vas a disfrutar, la gente te va a admirar. No, le estaba diciendo, te van a rechazar, te van a criticar, van a tratar de anular tu testimonio, te van a perseguir, te van a querer matar, te van a querer tratar de anular. Y Timoteo, pues, no era una persona ignorante u olvidadiza. Él realmente estuvo al lado de Pablo y durante todo este periodo en el cual Pablo lo estuvo preparando, él le creyó. Él le creyó. Por eso pudo continuar. Y Pablo, ya ven, bueno, está la segunda y la carta a Timoteo, y también otras cartas que manda a otros discípulos como a Tito, Filemón y todo eso. Pero Timoteo, Pablo lo veía como un hijo al cual le quería dejar la mejor herencia. Aprender a depender plenamente de Dios y a vivir por lo que Dios quiere, no por lo que eran sus propios intereses. Entonces, esto es un fundamento de la vida cristiana, porque si una persona conoce la doctrina y puede decir o citar muchos versículos, etc., pero no vive lo que está aprendiendo, no conforme a su vida, está dando una imagen falsa de Jesús. Y recuerden, nosotros sufrimos en la actualidad por falsos evangelios que surgieron quizá de personas que originalmente querían servir a Dios, pero cometieron un error en el camino. Lo quisieron seguir en sus propios términos. Quisieron decirle a Dios, aquí están mis planes, fírmamelos. Empezaron a suplir el poder del Espíritu Santo por estrategias humanas. Usaron la mercadotecnia y muchas otras cosas, precisamente porque no tenían fe. La verdadera vida de fe es muy importante porque tiene que tener añadido algo adicional, que es la oración. De hecho, la fe, nosotros podríamos definirla en tres partes. Primero, tiene que estar sustentada por la palabra de Dios. Después, tiene que ser afianzada en nuestro corazón. Esto es, meditar en la promesa hasta que esa sea una realidad en nuestra vida. Y una vez que la promesa se volvió una realidad en nuestra vida, entonces sigue la ejecución, la obediencia. Recuerden, Santiago decía, tú dices que tienes fe, muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré por mis obras mi fe. Por tanto, la fe sin obras está muerta. El decir que crees, si no tienes estos tres elementos, es una fe falsa. Es una fe emocional.
Tú les puedes preguntar a muchas personas y seguro han tenido esta experiencia. Esa persona tiene mucha fe, yo tengo mucha fe. ¿Por qué? Porque está basada en un deseo, en una emoción, pero si no está sustentada en estos 3 pasos, no es una verdadera fe. Grábenselo. Dios todo lo que promete lo va a cumplir en su palabra. Por tanto, si tu fe no tiene el sustento de una promesa, ahí empezaste mal. Pero después tienes que hacer esa promesa una realidad en tu vida. Y cuando sea una realidad en tu vida, naturalmente vas a vivir conforme a esa realidad. Por eso es que una persona que dice que tiene fe y vive una realidad diferente a lo que Dios dice en su palabra, es un mentiroso, como dice 1 de Juan, y la verdad no está en él. ¿No? Entonces, pruébate a ti mismo. Nosotros tenemos, como creyentes, una promesa muy grande. Dios produce en nosotros, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Ahí está. ¿Qué quiere decir? Que si tú le pides a Dios que te dé fe, te la va a dar. Como aquel hombre, al cual cuando Jesús baja de la transfiguración en el monte, llegan y no habían podido sacar el demonio de aquel hijo de aquel hombre. Y había una legata, dice, ¿qué pasa? Es que tus discípulos no pudieron sacar el demonio que atormenta a mi hijo, y a veces lo echa en el fuego y lo trata de matar y saca espumarajos. Pero si tú puedes hacer algo, ¿qué le respondió Jesús? Pero si tú puedes creer. Y esta versión de la Nueva Traducción Viviente dice, creo que puedo creer, pero luego dice, ayuda a mi incredulidad. La 60 dice, creo, y después dice, ayuda a mi incredulidad. Creo que puedo creer, pero ayuda a mi incredulidad, porque se dio cuenta que no tenía esa fe. Y Jesús liberó a su hijo, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que tratar de vivir esa fe y en oración pidiendo. Por eso es tan importante, porque tú tienes una promesa y estás consciente que eres débil, pero si empiezas a pedir a Dios en oración, entonces Dios empieza a trabajar en tu mente y a preparar tu mente y tu corazón para que la promesa sea una realidad en tu vida y se cumpla. Recuerden, Mateo 21-22, todo lo que pidas en oración, creyendo, lo recibiréis. No nada más es todo lo que pidas en oración, lo recibiréis. Tiene el elemento de fe, oración y fe. Todo lo que pidas en tu corazón, creyendo, lo recibiréis. Y entonces, el verdadero creer es el que modifica nuestra mente y nos lleva a actuar. Por eso es cuando nosotros vivimos una vida diferente a lo que Dios dice en su palabra, no podemos seguir a Dios, no podemos obedecerle. Entonces vivimos una vida dual, una vida de hipocresía, porque decimos algo y ejecutamos cosas diferentes. Y Dios lo ve eso como hipocresía. Entonces, todos quisiéramos que Dios formara a Cristo en nosotros. ¿Y cómo es un retrato exacto? Ya ven, los grandes pintores tienen esa capacidad de poder captar los gestos y las grandes pinturas tienen ese elemento que te llama, que te hace pensar que estás viendo una realidad ahí. Así es precisamente como nosotros debemos de tratar de vivir con Jesús. Aunque físicamente no le veamos, tenemos que tratar de identificarnos con Él en todo lo que Él vivió. Y es precisamente lo que Pablo quería, ¿no? Que Timoteo pudiera abrir su corazón para que con esa honestidad y sinceridad la palabra de Dios pudiese tener cabida. Y este es otro elemento muy importante. Nosotros estamos en una iglesia pequeña que Dios está probando de diferentes maneras, pero nos está probando
como decía la enseñanza del Salmo, para que nosotros podamos salir refinados y para que nosotros podamos cumplir el propósito que tenemos como iglesia. Pero lo que tenemos que hacer para que este propósito se cumpla es venir aquí con sinceridad, buscando al Señor, viviendo para agradarle a Él. Porque si venimos para agradar a otras personas, pues vamos a ser arrastrados. Ahorita Alex dijo una verdad muy grande. Yo tengo firmes ciertas convicciones del engaño, pero mi hermana como que creyó, yo fui arrastrado de momento en eso. Pero bueno, Dios actuó y lo salvó usando tu testimonio, ¿no? Pero, ¿qué quiere decir? Que nosotros somos influenciables. Podemos ser influenciables de malos comentarios, podemos ser influenciables de chismes, de intrigas y de muchas cosas. Y aquí Pablo estaba sufriendo por eso, por todos esos chismes e intrigas que trataron de desacreditar a él, pero eso no era lo importante. Tenemos que entender el fondo de las cosas. Lo que trataban de desacreditar era el verdadero evangelio. Eso es lo que trataban de desacreditar. Entonces nosotros no debemos de participar en nada que pueda afectar la pureza del evangelio. Porque si no, ¿cuál es nuestro futuro? Desaparecer. El diablo quiere desaparecer las iglesias, quiere o quitarle su testimonio, o que vivan en falsa doctrina, eso quiere. Pero Dios tiene el control. Y Dios va a controlar en función de la fidelidad. Dios es todopoderoso. Él puede sacar hijos Abraham de estas piedras, como dijo. Pero para nosotros, como iglesia, debemos anhelar que Dios controle nuestras vidas y que Dios controle nuestros planes, ¿verdad? Entonces, es aquí precisamente donde Pablo incluye la palabra propósito. Hasta hay un libro que dice una vida con propósito. Nosotros tenemos que tener un propósito. Y el propósito puro y santo debe ser servir a Dios. Servirlo con integridad. Y entonces Dios podrá hacer grandes cosas a través de nosotros. A veces estas preguntas sobre el Apocalipsis y todo eso son buenas, porque claro que nadie sabe exactamente cómo van a suceder las cosas, y bueno, hay fundamentos, hay estudios, en griego, en hebreo, como la traducción exacta, que te pueden dar una mejor idea de las cosas. Pero, a final de cuentas, el propósito de la iglesia es dar testimonio de Cristo. Por tanto, mientras no venga Dios, como dice Pedro, ¿no? El Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno proceda, sino que todos perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el propósito de la iglesia. Entonces, más bien, mientras la iglesia esté en la tierra, nosotros debemos de cumplir el propósito, que es tratar de llevar en la fuerza de Dios, en la guía y en su gracia, a las personas al arrepentimiento. Si nosotros fallamos en este propósito, perdemos el sentido de la vida cristiana, porque la iglesia quedó aquí para dar testimonio. Y eso es lo que Pablo le está recordando a Timoteo, lo que había aprendido de él. Pablo fue un excelente maestro porque vivió lo que creyó. Y Timoteo, pues, tenía el testimonio de Pablo. Sin embargo, Pablo también da testimonio, como ahorita como él en la misma escritura dice, de su vida anterior. ¿Para qué? Para que se pudiera ver la diferencia con la nueva vida en Cristo. Mi vida antes de Cristo, mi vida después de Cristo. Tú puedes decir que hay un parteaguas en tu vida de esta forma. Tú puedes decir así. Hoy estamos en el año 2017 de la era de Cristo, porque la venida de Cristo impactó al mundo. La de Cristo, cuando impactó tu vida, marcó una diferencia tal que se diga, esta persona es una nueva persona, es una persona totalmente diferente a lo que era, de ser mentiroso, ladrón, borracho, drogadicto quizá, etcétera. Ahora vives una vida santa, de pureza, etcétera.
¿Se puede decir de ti eso? De que verdaderamente Cristo, cuando se presentó en tu vida, partió tu vida antigua de la nueva. ¿O sigues usando formas de ser como las usabas antes de Cristo? Manipular y hacer muchas otras cosas que redunden en que se haga tu voluntad o que cumplan tus deseos. Eso quiere decir que Cristo no está actuando en tu vida. Tú no necesitas manipular a nadie. ¿Tú crees que Dios, por ejemplo, no sabe cuáles son tus necesidades? ¿Tú crees que Dios no te ama lo suficiente como para darte? Y de hecho, en Cristo ya nos dio todas las cosas. Porque si verdaderamente tienes fe, le puedes dar sustancia a cualquier cosa. Pero el que en verdad tiene fe, se da cuenta de lo vano que representan las cosas materiales y no se va a preocupar por las cosas materiales. Su tesoro va a ser hacer la voluntad de Dios, como aquel joven que cuando encontró una perla en un campo, una perla de gran precio en un campo, fue y vendió todo lo que tenía para comprar ese campo. Así debe ser la vida del creyente. La perla de gran precio es Jesucristo. Y tú tienes que dar todo por Él. Y todo debe de contribuir de tu vida para el servicio de Él. Si no, no vas a poder perseverar. Y vas a perder el propósito en tu vida. Entonces, Timoteo nunca se opuso a la verdad que predicaba Pablo. Más bien quiso asimilarla. ¿Por qué? Recordemos, él ya tenía un fundamento de la palabra de Dios. Había sido instruido por su abuela y por su madre. Tenía la palabra sembrada en su corazón. Y cuando Pablo viene, todo empezó a dar fruto. Nosotros de esta misma manera tenemos que sembrar la palabra de nuestro corazón. No nada más leyéndola superficialmente, sino meditándola, apropiándola, tratando de aplicarla a nuestra vida actual. La Biblia es el libro más actual que puede haber. Muchos dicen, no, es que fue escrita en los tiempos antiguos para las personas del tiempo antiguo, pero ahora, en esta época moderna, hombre, no tiene cabida la Biblia. Bueno, la Biblia es el libro más actual y siempre lo será, porque trata con el problema principal del hombre o del ser humano, su pecado contra Dios. Entonces, lógico, si este mundo desacredita la palabra de Dios, se quita automáticamente la convicción, ¿verdad? Es más fácil creer todas las falsas teorías respecto del origen del hombre que creer lo que dice la Biblia. Trabajan más luchando en desacreditar la Biblia que creyéndola. Es increíble. Pero vemos la rebeldía del hombre natural ante Dios. Por eso es que el hombre natural, como dice la Escritura, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, los que hemos creído. Si tenemos la mente de Cristo, tenemos que vivir como Cristo vivió. Pablo lo dice, vivir por las cosas de arriba, no por las de los hombres o las de la tierra. Porque si tú vives por estas cosas de este mundo, ¿sabes qué va a pasar en tu vida? Confusión. Porque la filosofía de este mundo es que te opongas a Dios. No vas a dejar de ser contaminada. Por eso es que Dios prueba nuestra fe. No porque Él no sepa cómo estamos. Él sabe cómo estamos. Nuestro espíritu, recuerden, es como una carta abierta delante a los ojos de Dios. Él prueba nuestros corazones para que nosotros nos demos cuenta de cómo estamos nosotros. Y vayamos a Él para que nos cambie. Por eso los prueba. Y los está probando constantemente. Entonces, Pablo le da un ejemplo a Timoteo de cómo vivir para que sea un obrero aprobado, no descalificado. ¿Quién puede ser el obrero descalificado? El que no sigue los principios de Dios. El que quiere amoldar a Dios a sus intereses y a su conveniencia. El que quiere que le resuelva todos sus deseos basados
en las vanidades ilusorias. Ese nunca va a prosperar. Pero el que disponga su corazón va a tener que morir a sus intereses en esta vida, si quiere ser un verdadero discípulo. ¿Por qué? Porque los intereses de esta vida están en contra de los intereses de Dios. Y por eso Jesús dijo en Lucas 9:62, cualquiera que poniendo sus manos en el arado voltea hacia atrás, no es apto para el reino de Dios. ¿Qué es voltear hacia atrás? Voltear a la vida que tenías sin Dios. Voltear a Egipto. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, le dijo, nunca, jamás vuelvas a este lugar. Y vemos al paso de los años, después de la conquista de Babilonia, cómo aquel remanente se regresó a Egipto. ¿Y cuál fue la sentencia de Dios? Velo el nombre de Dios de ustedes. Los entregó a los ídolos. Entonces, Timoteo no era un creyente farsante. Sinceramente buscaba a Dios. Imagínense qué gran privilegio que en la Santa Biblia haya 2 cartas dedicadas a él. Se inmortalizó el nombre de Timoteo. Y esa segunda carta que estamos estudiando, aunque la primera tiene bastante fuerza también, es precisamente porque Pablo le da a Timoteo toda la doctrina para poder ser un buen creyente, ¿sí? Entonces, el objetivo de Timoteo no nada más fue limpiarse y purificarse para seguir las enseñanzas de Pablo. Ahí se hubiera quedado limitado, sino para seguir también las enseñanzas de Dios y aprender, primero, cómo o el modo en que debía de conducirse. Es algo muy importante. ¿Cómo me debo yo de comportar como creyente? ¿Qué imagen estoy dando a los demás? Porque desde el momento que tú empiezas a confesar que eres cristiano, la gente, aunque te critique y te ataque, va a poner los ojos en ti para ver hasta qué grado cumples lo que dices. ¿Por qué? Porque van a buscar cualquier error en tu vida para justificar su pecado, para desacreditar la palabra de Dios, para desacreditar el cristianismo verdadero. ¿Y qué le dijo Dios a Israel? Por causa de ustedes, mi nombre es blasfemado. Cuando Dios a Israel lo había dejado como nación para que diese un testimonio al mundo de lo que es la palabra de Dios. Y vemos cómo en las épocas de Salomón, donde el imperio de Israel llegó al máximo, de todo el mundo buscaban a Salomón para oír su sabiduría, como la reina del Saba, por ejemplo, que oyó de lejos la sabiduría de Salomón y decidió ir a ver. Y cuando llega y oye la sabiduría, dice, no me habían dicho ni la mitad de lo que es tu sabiduría. Al ver sus mesas, sus maestresalas, sus servidores, sus vestidos que tenían y toda la abundancia que había en Israel, ella va a condenar a muchos, porque vino de los confines de la tierra a oír la sabiduría de Salomón. Pero nosotros estamos confesando el nombre de Dios y nuestra conducta debe ser intachable. Y no va a ser intachable en las áreas en las que tú dudes de Dios, porque no te vas a poder someter. El segundo, lógico, ya lo habíamos mencionado, su propósito, ¿no? Esto es vivir de acuerdo a los planes que Dios tiene. Primero, Timoteo, los planes que Pablo había generado para servir a Dios, con un corazón limpio, entregado, sumiso, como Jesús mismo había seguido el camino de Jesús. Entonces Timoteo tenía que entender cuál es el propósito de Dios para su vida. Y como ya hemos mencionado, el plan que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros, Dios lo va a ir revelando en la medida en que nosotros nos vayamos entregando.
Entonces imagínate tú, si no vives una entrega como la que deberías vivir en la fuerza de Dios, vas a vivir ignorando el propósito. Entonces, ¿qué sentido tendría o tiene tu vida como creyente? Si solo te concentras en los dolores y en los sufrimientos, ¿qué sentido tiene? Todos los verdaderos creyentes han visto una parte muy importante, que las aflicciones de este mundo en nada se comparan con la gloria que nosotros ha de manifestarse. Tenemos que ver la gloria de Dios en lo que hacemos. Tenemos que luchar contra la oposición, tenemos que ser fieles a Cristo para que podamos dar un testimonio fiel de Cristo. Entonces, entendiendo nuestro propósito, entonces viene la fe. Creer que lo que Dios promete lo va a cumplir en nuestra vida, ¿no? Que nos va a dar una inquebrantable confianza en el Señor. Ese es el punto importante. Nuestra verdadera fe nos va a dar una confianza inquebrantable. Recuerden, cuando Jesús iba a Jerusalén, dice la Escritura, puso su rostro como un pedernal. ¿Qué quiere decir esto? Como una piedra. Nada lo iba a hacer moverse de cumplir su propósito. Imagínense si Jesús hubiera desviado sus ojos de Dios. En su naturaleza humana, con el huerto de Getsemaní, que tuvo pavor de lo que iba a enfrentar, y tan grande fue su angustia. Recuerden que sus gotas que derramó eran como gotas de sangre, no de sudor, y eso médicamente dice que es una angustia extrema. Imagínense ustedes, si él se hubiera desviado un poquito, no hubiera podido ser el autor de la salvación, hubiera fallado. Y entonces, ¿qué esperanza hubiera tenido la humanidad? Si el Dios hecho hombre hubiera fallado, ¿qué esperanza? Pero triunfó y nos dio una esperanza de vida. Y nos dejó dicho, como dice en Romanos 8, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El diablo quiere que tú dudes de la victoria que ya tuviste, si es que ya te convertiste realmente. ¿Por qué? Porque su estrategia es hacerte dudar de Dios. Porque al dudar de Dios, tomas tu vida en tus manos. Pero si tú creces en la verdadera fe, entonces tú no vas a tomar tu vida en tus manos, porque vas a depositar tu confianza en Dios y en la guía que Él te dé a través de su palabra. Entonces vas a vencer. El que va a vencer es el que tiene fe. Recuerden, sin fe es imposible agradar a Dios. Y como dice otra versión, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que confían en Él. ¿Ven ustedes? Hebreos 11:6. Crea que Él existe y que recompensa a los que confían en Él. Entonces, si Dios existe, entonces tenemos que dar nuestra vida por Él. Cumplir el propósito que Él tiene para la iglesia y para nosotros como personas. Y nuestra fe será inquebrantable. Nuestra confianza no dejará que nos movamos ni a derecha ni a izquierda. Entonces, dice un versículo en Isaías, tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él. Y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. ¿Ven? Así es. Declara la voz de Dios para el que quiere hacer la voluntad de Dios. Pero para el que no la quiere hacer y quiere vivir bajo sus propios intereses, la voz es confusa, porque se va a mezclar con las voces del mundo. Hay muchas voces, pero recuerden, cuando hay mucho ruido, muchas voces,
y tú quieres concentrarte en oír a una persona, tienes que hacer un esfuerzo, agudizar tu oído, dirigir hasta tu oído hacia donde está hablando esta persona. Y Dios habla muy fuerte a través de su palabra. Pero el oído en un creyente se agudiza por la obediencia, por la sumisión, por creer que lo que Dios dice lo va a cumplir. Y luego viene el tercer punto, la longanimidad, anchura de ánimo con respecto a los demás, disposición del corazón en servir a Cristo, en saber que estamos para aclarar y ayudar a cualquier persona que tenga dudas respecto de su entrega. A veces nos mostramos impacientes con otros y se nos olvida que Dios tuvo que tener paciencia con nosotros. A lo mejor tú tienes varios años en Cristo y has experimentado muchas cosas y te topas con un nuevo creyente, un joven en la fe, un niño en la fe, y tienes impaciencia con él porque no entiende verdades que a ti te costó años, quizá hasta décadas, entender. Eso no es longanimidad, eso es impaciencia, intolerancia. Por eso siempre, en nuestra relación con nuestro prójimo, para que podamos tener longanimidad, tenemos que ver cómo Dios ha sido con nosotros. Yo veo que en mi vida y en la de mi familia, Dios ha sido paciente, amoroso, cuidadoso, misericordioso. También ha puesto mano dura cuando es necesario. Pero todo eso solo nos ha dado confianza. Y a lo largo del tiempo hemos venido viendo el trabajo de Dios. Y yo creo que Dios debe hacer eso en cada familia y en cada creyente en lo personal. Grábense esta palabra, longanimidad. Grábensela. Porque tú no vas a poder hacer la obra de Dios si no tienes paciencia. ¿Y a qué te lleva la longanimidad? Pues a la paciencia. La paciencia, ¿no? Resistir bajo el peso de las circunstancias. Eso podríamos definir como paciencia. Resistir bajo el peso de las circunstancias. ¿Qué circunstancias vives hoy? ¿Tú? ¿Qué circunstancias vives? ¿Has cedido a la tentación? ¿Has cedido a las presiones? ¿O estás resistiendo? Bueno, la clave de resistir solo es una: con tu mirada puesta en Jesús, puestos los ojos en Jesús. Esa es la clave. ¿Y a qué te lleva todo esto? Al amor. Al amor. Recuerden, el amor no hace nada indebido. El amor no busca lo suyo. El amor no se irrita. El amor no guarda rencor. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Muchas personas usan este pasaje de Corintios 13, de 1 Corintios 13, de una manera equivocada. Pero este amor del que habla este pasaje es el amor de Cristo. Es el amor de Cristo. Ahora vemos como por un espejo veladamente. Entonces conoceré como fui visto. Veré como fui visto, conoceré como fui conocido. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, el amor de Cristo es un amor dadivoso. Se dio a sí mismo por nosotros. Dios no se portó egoísta, al contrario. Recuerden, hace poco le puse en una enseñanza, o es una de las que viene. Dios a sí mismo, Dios es completo en sí mismo, no necesita de nadie. Pero Él decidió crear a la humanidad para poder compartir su amor con un objetivo, para su gloria. Un creyente que no vive para darle gloria a Dios está perdido. Pablo lo pudo ver cuando dijo: de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Esa es la realidad.
El que no entienda esto está extraviado, está perdido. Entonces un creyente, en su máxima expresión de amor, pero su amor se va a expresar porque quiere darle la gloria a Dios. Dios usó mucho a Pablo, pero Pablo mismo dijo, para que la grandeza de las revelaciones no me afectase sobremanera, Dios me mandó un aguijón, un emisario de Satanás, prácticamente que me aterrice y me tenga donde debo estar. Y 3 veces le he pedido a Dios, pero la respuesta divina, ¿cuál fue? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, nosotros podemos entender que en el servicio a Dios va a ser más eficiente mientras más dependamos de Dios. Y si se te olvida eso, entonces Dios te va a meter a pruebas donde lo recuerdes. Algo de lo que se mencionaba también hoy en el Salmo, ¿no? Cuando en el Salmo se mencionan cosas que se mencionan luego en la predicación, porque Alex y yo, les repito, nunca nos ponemos de acuerdo, es porque el Espíritu Santo quiere revelarnos verdades, pero quiere afianzarlas en nuestro corazón. Quiere afianzarlas para que nosotros podamos vivir de acuerdo a ellas. Quiere dejarlas grabadas en nuestro corazón. Recuerden, es muy simbólico que Dios haya escrito los 10 mandamientos con su dedo en una tabla de piedra. ¿Quién es la piedra? ¿Quién es la roca? Cristo. Y cuando nosotros recibimos a Cristo, aunque en nuestra conciencia tenemos la ley de Dios inscrita, Dios afianza en nuestro corazón su ley. Recuerden. Y eso es muy importante que se los diga, como una breve explicación. La ley Dios la dio para que el hombre tuviera una norma en que vivir. Pero nunca nadie, por su propio esfuerzo, puede cumplir la ley. Entonces, cuando viene Cristo y muere, nosotros tenemos que morir para prácticamente separarnos de esa ley. Y en el capítulo 7 de Romanos, o sea, esto de que el viejo hombre fue crucificado por nosotros, está en Romanos 6:4. Y en el capítulo 7 de Romanos, Pablo da la respuesta de muchos tienen esta duda. La respuesta es que mientras una mujer está casada con un marido, en vida vive bajo la ley del marido. Pero si el marido muere, entonces se puede casar con otro. Pero si estando vivo el marido se casa con otro, es llamada adúltera, ¿verdad? Entonces, ahí Pablo lo está explicando. Este versículo de Romanos 6:4. ¿Por qué cuando tú vienes a Cristo tienes que morir para casarte con otro? Con Cristo. Tienes que morir a ti, a la ley, para casarte con otro, que es Jesús. Si tú no mueres, no estás desligado de la ley y no te puedes casar con Jesús. Por eso es que el viejo hombre tiene que ser sepultado. Y dicho de otra manera, tienes que morir a tus planes, a tus deseos, a tus propósitos de vida, a tus propios propósitos, para vivir bajo los deseos y los planes de Dios y de acuerdo al propósito de Dios. Y entonces en Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la ley, que esos se van a ir al infierno, sino conforme al Espíritu. Y luego en el 8:2 te dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por eso el que está en Cristo cumplió la ley. Ya no está sujeto a la ley. Está sujeto a una ley más alta. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y esta ley más alta solo se puede cumplir en la dependencia de Dios. Por tanto, en la última parte de este versículo 10, Pablo dice, termina el párrafo diciendo, pero el Señor
me ha librado de todo ello, de todas las aflicciones, de todo el pesar de esta vida, de toda la carga, ¿no? Y este es un consuelo que mitiga la amargura de las aflicciones. Yo estoy sufriendo ahorita por causa del Evangelio, si es que sufres por ello, por supuesto, pero Dios me va a consolar. Temporalmente estoy sometido a este cuerpo que se rebela contra Dios, que es débil, que se enferma, pero Dios me va a dar un cuerpo perfecto más adelante. Ahorita estoy luchando contra el pecado, entonces seré libre de la influencia del pecado. Debe ser tan fuerte esto en nuestra vida, en la vida, lo que depara la vida eterna, que nos debe llevar a menospreciar la vida actual. Si tú no menosprecias esta vida, entonces te vas a hacer esclavo de esta vida y vas a caer bajo la ley. Y Satanás va a usar a sus emisarios para volver a esclavizarte. Por eso dice que la salvación se puede perder, que Dios se enoja contigo si pecas. No, en Cristo Dios ya no tiene nada contra ti, nunca más, porque toda su ira y su juicio por el pecado lo descargó en Cristo. Dios ya no tiene nada contra ti. ¿Vives de esa manera o vives culpándote? Porque la culpa la puede usar el Espíritu Santo para que te arrepientes, pero también, si no te arrepientes, el diablo lo va a usar para esclavizarte y que dudes de Dios y no vayas a Él. ¿Cuánto trabajo nos cuesta arrepentirnos a veces? A veces mucho trabajo. Y parte de ello es porque no queremos dejar lo malo que estamos haciendo, o porque no queremos doblegar nuestro orgullo ante Dios. Por eso nos puede costar trabajo, ¿no? A muchas veces aún podemos tener el orgullo del conocimiento que nos esclaviza. Tú puedes saber mucho de la Biblia, pero puedes estar esclavizado a el pensar que sabes más que los demás, por ejemplo. Pero ya hemos visto aquí, cada uno considera a los demás como superiores a él mismo. O no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada quien por lo de los otros. Esta es la ley de Dios. ¿Vives así? Porque si no, te vas a esclavizar. Pero Dios quiere que vivas gozoso y feliz por el consuelo que Él te da. Ese es el gozo de la vida cristiana. El que tú vivas completamente confiado en su gracia. Y que todas tus debilidades las sometas a Dios para que Él te libere de ellas. Dios dice que Él quiere producir en ti, en Hebreos 13:21, el querer como el hacer. No, todo lo que es agradable delante de Él. Por Jesucristo, por medio de Jesucristo. Entonces, si Dios en la gracia dice que Él va a formar en ti lo que a Él le agrada, luego entonces ya no está en ti, sino está en que tú dependas de Dios para que se logre. Pero si tú tratas de ser un buen creyente, si tratas de ser un creyente que testificas en tu fuerza, no va a haber fruto. Porque el verdadero fruto, solo el Espíritu Santo lo puede producir. Hay una persona que le he estado compartiendo algunas de estas enseñanzas, un vecino de aquí, del Ernesto. Entonces le escribí, oye, porque ya lo invité aquí, yo sé que lo voy a invitar, no ha venido, pero le escribí, bueno, y todo lo que yo te he compartido, ¿qué ha hecho en tu vida? Me dice, bueno, pues yo veo en la Biblia un Dios severo, no lo veo diferente a Alá. Me empezó a decir, y sacó su rollo. Pero luego yo le dije, oye, mira, solo hay un Dios y un verdadero mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, se dice la palabra. Pero te voy a dar un consejo. Ponte a leer la Biblia, pero cada vez que la leas, pídele a Dios que te ilumine, que se revele a tu vida. Y después hablamos. Y le puse un versículo. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces,
para que tú puedas hacer en tu vida una realidad de todas estas cosas, realmente tienes que buscar a Dios de corazón. Y buscarle a Dios de corazón significa creer que Él es galardonador de los que le buscan. Significa que que tienes que creer que Él quiere tener comunión contigo. Ya te lo demostró Dios dando a su Hijo por ti, para liberarte del juicio de la esclavitud del pecado y volverte a la comunión con Él, dándote un nuevo corazón, un nuevo espíritu y entrando en tu corazón a través de su Espíritu Santo. Tú eres el templo de Dios, como dice 1 Corintios 3:16, mas nosotros somos el templo de Dios, ¿no? Y si alguno destruyera en el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Eso habla precisamente para el que no cree o no quiere vivir de acuerdo a su voluntad. ¿Tú estás considerando que tu cuerpo es templo de Dios? ¿Lo estás tratando bien? ¿Lo estás cuidando? ¿Estás viviendo una vida de santidad? ¿O estás haciendo cosas que lo destruyan? Si estás haciendo cosas que destruyan tu cuerpo, ¿sabes qué? Estás pecando gravemente contra Dios. Porque si realmente el Espíritu Santo está morando en ti, estás destruyendo el templo de Dios. Y es santo. Entonces piensa muy bien lo que haces, lo que vivas, lo que permitas en tu cuerpo y en tu ser. Ahora, recuerden, si realmente eres salvo, Dios te va a librar y te va a dar fuerza para vencer el pecado, vicios y cosas de ese tipo. Si realmente no eres, Dios no está actuando en ti, no vas a tener esa fuerza. Eres esclavo del pecado, eres esclavo de lo demás. Medita en esto, ¿no? Pero Dios, vemos su carácter, nos libra de nuestras aflicciones. Muchas veces nos libra. Y nos libra, ¿sabes por qué? Para que cuando tú enfrentes pruebas en el futuro, te acuerdes de todas las veces que te libró en el pasado. Y eso te fortalezca para creer en el futuro. Siempre ante una prueba, las expectativas son terribles. Siempre ves todo color negro. Pero si tú has vivido un poco tiempo en la dependencia de Dios y sabes que Él te responde, entonces sabes que también te va a responder en el futuro. Es el mismo Dios del que habla Pablo. A Pablo lo libró, a nosotros nos va a responder también. Entonces, esto no tiene que ver nada con ninguna ostentación, sino con el consuelo de Dios para su pueblo. Pablo quería preparar a Timoteo en estos términos, ¿no? Entonces, el hecho de que Timoteo viera la constancia de Pablo, ¿sabes qué? Le permitió a él ver la grandeza de la religión. Si hay algo grande en la vida, es la religión que Dios produce, que no es la que produce el hombre. La religión pura y sin mácula, dice Santiago, es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Hay mancha en ti? ¿Tú estás cumpliendo la verdadera religión? ¿No la puedes cumplir? Quizá tengas que reconsiderar si Dios realmente está actuando en tu vida o no. No es malo estar probando nuestras vidas a la luz de lo que aprendemos. Pero si ves que no hay esto, puedes ir a Dios. A lo mejor Dios te da la verdadera sinceridad en el momento de verdadera convicción tuya. Pero no te engañes pensando que Dios va a habitar de una manera diferente a la que Él dice en la Biblia. Viniendo aquí constantemente, leyendo la Biblia, pero haciendo lo que quieres. Ay, Dios no existe, ¿no? Recuerden, si verdaderamente tienes fe, vas a creer en lo que Dios dice, hace y lo vas a obedecer. Y si ves que eres débil, vas a decir, Dios, dame obediencia y te la va a dar. Pero ¿con qué actitud le vas a pedir? ¿No? Entonces,
Pablo quería que Timoteo entendiera el reto que realmente tenía por delante. Y va a luchar en contra del mundo. Hasta ahorita, su instructor, su padre espiritual, Pablo, lo había tenido cuidado como Cristo cuidó a sus discípulos, salvo el que se perdió. Pablo sabía que iba a partir pronto. Tenía que dejarle un legado a Timoteo. Y él tenía que comprender la grandeza del llamado. ¿Tú comprendes la grandeza del llamado que Dios está haciendo? ¿O lo tomas a la ligera? Si lo tomas a la ligera, evidencia que tu relación con Cristo es ligera y superficial. Entonces más vale que te pongas a recapacitar. Pero si has comprendido el reto, entonces tienes que vivir de acuerdo a este reto, y eso es lo que va a garantizar que el cristianismo se mantenga para la próxima generación, si es que la hay. Si no, ¿qué legado le vamos a dejar a la tribulación? Gracias a Dios que la iglesia, para concluir, gracias a Dios que la iglesia se ha mantenido por Dios, y que a pesar de que ha habido épocas de oscuridad, etc., siempre ha habido un remanente fiel. Lo que mencioné el otro día, Elías pensó que era el único que se había sostenido sirviendo a Dios, y la divina respuesta le dijo: me he reservado 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas ante Baal, ante el diablo. Baal es el Señor de este mundo, ¿sí? Dios siempre tiene un remanente fiel. La pregunta que tú te tienes que hacer a ti mismo es: ¿yo soy parte de ese remanente fiel? La forma en la que vivas dará tu respuesta. Y tu compromiso, porque tu compromiso determinará tu grado de comprensión que tienes de las Escrituras. Padre bendito, cuánto te queremos agradecer por este estudio. Y queremos rogarte, Padre, que tu Espíritu Santo sea siempre el que nos inspire. Reconocemos que no hay nada en nosotros y que realmente lo que queremos es recibir enseñanzas tuyas a través de la palabra y a través de los instrumentos que tú designes. Síguenos preparando, Señor, para el servicio tuyo. Y sabemos, Padre, que aquí es parte de preparar también nuestros corazones para la semana que sigue, y que vivamos siempre con tu palabra morando en nuestro corazón, que nos permita defendernos o aún luchar y vencer contra todos los ataques y pruebas que tenemos en la vida cotidiana. Enséñanos, Padre, a depender de ti, no solo de las grandes cosas, sino también de los detalles mínimos, porque entendemos que la fuerza espiritual empieza por cubrir la obediencia y la sumisión desde los pequeños detalles, como las pequeñas mentiras, los pequeños enojos, la ira, las sensaciones de egoísmo que tenemos, acciones de egoísmo que tenemos con otros, nuestra impaciencia. Dios, danos ese fruto apacible de justicia que tenía tu Hijo Jesús. Forma su carácter de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza en nosotros, para que podamos ser cada día más semejantes a tu Hijo y podamos transmitir a este mundo con mayor claridad, con nuestra vida y con nuestras palabras, lo que dices tú en la Biblia. Sométenos a ti, Dios, enséñanos a amarte, enséñanos a humillarnos delante de ti hasta lo sumo, a reconocer que nosotros no hay nada y que todo lo que vayas a hacer solo amerita tu gloria, la cual reconoceremos el día que nos llames a tu presencia. Padre, te pedimos por muchos de los que no pudieron venir hoy por enfermedad, como Rosita, Carmina, como mi esposa que no pudo venir por mi nieta que se puso malita, mis 2 nietos. Tú sánalos, Señor, sana nuestras familias, dispone el corazón de los que anhelamos que estén aquí, que vengan, que rompan todo acto de rebeldía o de duda de ti, Señor, y sepan que aquí vienen a buscar y encontrar a Dios. Danos amor, paciencia, los unos por los otros, y no permitas, Padre, que nada nos desvíe del propósito que tú tienes para esta pequeña iglesia. Sabemos, Padre, que
al que tiene poca fuerza, tú le puedes abrir una puerta que nadie puede cerrar, como aquella iglesia de Filadelfia en Apocalipsis. Y somos de esos débiles, pequeños, Señor, pero tú ábrenos puertas que nadie pueda cerrar para dar testimonio de ti. Ponnos cargo por las almas y danos la gracia para poder transmitir con claridad tu santo evangelio. Padre, te pedimos todo esto en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.